Una cordial bienvenida a todos y todas en esta tercera entrega del seminario permanente del Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública, una red conformada por 7 países y que cuenta con el financiamiento del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Les saluda Jimmy Washburn Calvo desde la ciudad de San José, Costa Rica. Esta iniciativa persigue no solo vincular a los países representados en esta red, sino además contribuir con la divulgación de temas acuciantes que demandan conversación. Al igual que Sócrates consideraba que la ciudad de Atenas debía ser sometida a la palabra de la discusión abierta, nuestras sociedades muestran asuntos a la espera de una apropiación a través del examen y deliberación. Y como ha sido la tónica, en esta fecha no será diferente de lo que hemos venido ya haciendo. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Jaime Caravaca Morera, quien gustosamente aceptó participar con el tema Diálogos intempestivos sobre el fenómeno de la callejización en Costa Rica. El doctor Caravaca cuenta con una importante formación académica, un postdoctorado en salud colectiva con énfasis en justicia social por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, un doctorado en salud colectiva por la misma universidad, una pasantía doctoral en la Universidad de Toronto, Canadá, una maestría académica en salud colectiva con énfasis en el fenómeno de las drogas por la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y una especialidad en salud internacional y el fenómeno de las drogas por la Universidad de Toronto, Canadá. En cuanto a su trabajo, él es profesor académico e investigador en líneas relacionadas con la justicia social, la equidad, el fenómeno de las drogas y la salud colectiva. En esa perspectiva ha sido autor de más de 75 artículos científicos y capítulos de libros publicados en revistas internacionales. Actualmente es miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, representante del área de la salud. Ha sido director del Consejo Universitario, de la Oficina de Bienestar y Salud, vicedecano de la Facultad de Medicina, asesor de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica y exmiembro de la Junta Directiva del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Doctor Caravaca, un sincero agradecimiento por haber aceptado participar en este seminario. Estoy seguro que hoy aprenderemos mucho con su intervención. Le recuerdo brevemente la dinámica de la sesión, una exposición de unos 40 minutos, luego vendrán unos 20 minutos adicionales de preguntas y respuestas. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan por este medio de comunicación. Me siento honrado y agradezco profundamente la invitación extendida por el doctor Jimmy Washburn para participar de este espacio de diálogos y pensamientos en voz alta, que es lo que primordialmente voy a compartir con ustedes, teniendo como un denominador el interés en atender y materializar el derecho a la salud y los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Y en este caso voy a centrar mi línea de pensamiento, como bien lo mencionó anteriormente el doctor Jimmy Washburn, en la realidad de la población en situación de calle desde esta perspectiva latinoamericana. Voy a permitirme compartir pantalla para iniciar esta presentación porque sé que el tiempo es limitado y no quisiera dejar pasar la oportunidad de considerar algunos aspectos que son medulares en este pensar en voz alta. Cuando nosotros hablamos precisamente del fenómeno de callejización o del sinhogarismo, dependiendo del posicionamiento teórico en el cual nosotros anclemos nuestras acciones, hacemos referencia definitivamente a un fenómeno que es complejo. Es un fenómeno en donde las vidas de las personas pasan por diferentes situaciones que de alguna manera obligan a apropiarse de un espacio que ha sido socialmente designado para el tránsito y no para la habitación como un hogar propiamente. Y lo que tenemos que entender es que, bueno, dentro de esta multidimensionalidad compleja del fenómeno del sinhogarismo,
tenemos que partir de premisas importantes iniciales. Históricamente sabemos que pese a existir reconocimientos de derechos humanos y específicamente el derecho a la ciudadanía, hay poblaciones que aún mantienen en sus cuerpos eh, vivencias de exclusión social, de discriminación y de diferentes violencias, y dentro de ellas encontramos a las personas que están en situación de calle. Y yo hablo de personas en situación de calle por un estado más relacional y situacional, pensando en que las diferentes perspectivas de investigación que he realizado en esta materia me ayudan a comprender que muchas de estas personas en algún momento han considerado la salida en la calle, de la calle para incorporarse dentro de otros espacios familiares o sociales designados precisamente para su moradía, eh, a raíz de apoyos significativos que han surgido por parte de diferentes instituciones, dentro de ellas instituciones sociales, instituciones políticas y la misma academia. Entonces, el estado situacional de la vida en la calle es lo que me permite a mí entender también esta complejidad dentro de los mismos, dentro de las mismas experiencias. También sabemos que, pese a tener un reconocimiento de los derechos humanos de cualquier persona que integra la sociedad, esto pasa por diferentes filtros que no muchas veces se materializan o se validan en términos generales. Por eso, para mí es importante partir de la premisa fundamental que todas las vidas importan y deberían importar, pese a encontrar en las vivencias cotidianas algunos elementos que nos ayudan a pensar que esto no es verdadero ni en materia social ni en materia política propiamente. Y que el reconocimiento de la ciudadanía de algunas personas, y en específico de las personas en situación de calle, muchas veces está supeditado a lo que nosotros consideremos como el ciudadano modelo o el ciudadano ideal. De hecho, que alrededor de la figura de la persona en situación de calle existen y se tejen diariamente estigmas y ciertos prejuicios vinculados a la peligrosidad, al temor que estas personas podrían representar hacia otras personas ciudadanas en términos generales, y la exclusión social que viven y que narran diariamente estas personas ayudan a seguir estimulando una noción de importancia eh, superlativa que deberían de tener todos los seres humanos. Por otra parte, dentro de la experiencia en investigación que he venido realizando en esta materia, he llegado a la conclusión que el fenómeno es tan complejo, tan dinámico y tan diverso que el uno más uno aquí en la vida en la calle no siempre es igual a dos, que pasan por las historias de vida, por las trayectorias de estas personas, sus itinerarios de existencia, eh, la complejidad propiamente del ser humano. Y que muchas veces, pese a nosotros tener algunos aspectos que pueden llegar a ser comunes en las vivencias de estas personas, la diferencia entre las formas de afrontar situaciones específicas diarias está siempre presente. Eh, Porque entendemos que el problema de la callejización, como les digo, es diverso, es multifactorial y también en este momento, aún hoy, año 2025, siglo XXI, continúa siendo poco explorado, continúa siendo poco comprendido, y las perspectivas de apoyo social a estas personas en América Latina, por ejemplo, muchas veces está sí supeditado a un desinterés por parte de las personas tomadoras de decisiones, que se alimenta también de un desinterés social por parte de diferentes grupos que forman al común colectivo general.
Y tenemos que entender también que, bueno, el proceso, al ser multifactorial, existen condicionantes, existen determinantes sociales que conducen a las personas a adquirir el espacio calle como un espacio para morar, que estos condicionantes y determinantes, muchos de ellos son estructurales y que se basan precisamente en la toma de decisiones o en la no toma de decisiones para el fortalecimiento de sus identidades y realidades y para la misma solución de las situaciones que están viviendo estas personas. Entendiendo que muchas de estas personas, dentro de la multifactorialidad relacionada al tema de fondo de sus existencias y de sus vivencias, están asociados a situaciones determinantes de la salud estructurales como lo son la pobreza extrema o el desempleo propiamente. Es decir, entender que las personas en situación de calle existen precisamente como un resultado de otros determinantes y condicionantes estructurales, sociales y de la salud es fundamental también para buscar alternativas y respuestas a las necesidades que estas personas están sintiendo. Además, es importante desmitificar que todas las personas en situación de calle son consumidoras de sustancias psicoactivas, son consumidoras de drogas. Muy por lo contrario, tenemos evidencia actual que también dentro de las referencias a los factores asociados a la vida en la calle, que muchas veces de ellas se vinculan a los desplazamientos forzados o a las crisis migratorias que tenemos, estas personas no necesariamente son personas consumidoras o que llegaron a la calle producto de un consumo crónico de alguna sustancia psicoactiva o de alguna droga en términos generales. Repito, la evidencia actual nos ayuda a entender que no todas estas personas están en la calle producto de un consumo o que están en la calle consumiendo alguna sustancia. Y por último, en esta materia de premisas iniciales, es importante entender que no es siempre verdadero todo aquello que nosotros vemos en los textos o que nos es transmitido en la misma media o los medios de comunicación, sino más bien la realidad nos informa sobre una diversidad de vivencias, de experiencias que estas personas que están en situación de calle cotidianamente experimentan. Quiero decir con esto que también, si bien es cierto, en esa multidimensionalidad de aspectos que engloban la callejización, podríamos encontrar elementos vinculados a la violencia y al estigma. Muchos de estos estigmas y prejuicios que se dibujan alrededor de la figura de la persona en situación de calle se basan en nociones generalizadas e históricas de lo que es una persona en situación de calle propiamente y no en la realidad de lo que estas personas viven. Y cuando hablamos de personas en situación de calle en América Latina, necesariamente tenemos que pensar en los principios que median la diferencia entre los seres humanos que son considerados ciudadanos y seres humanos que no son considerados ciudadanos. Porque como les dije anteriormente, no solamente los principios de violencia, estigmatización, discriminación y la distancia social que se dibuja entre estas personas está presente por la condición de vivir en la calle o por la situación de vivir en la calle, sino que también se va alimentando de otros mediadores sociales de diferencia que dentro de la perspectiva de interseccionalidad es importante que tengamos en consideración y que las realidades que sufren, por ejemplo, las mujeres lesbianas en situación de calle que son consumidoras de sustancias psicoactivas son muy diferentes a las situaciones que viven una persona heterosis. Hombre en situación de calle que no es consumidora de sustancias psicoactivas y que tiene acceso a otros recursos. Entender que estos mediadores sociales de diferencia, como lo son la edad, el género, la etnia, el presentar o no una discapacidad, el consumir o no una sustancia psicoactiva, son elementos que van sumando
a los procesos de diferenciación, estigmatización y discriminación que sufren los seres humanos y que son procesos y mecanismos que van sumando aislamiento y que van sumando también distancias específicas formuladas entre los seres que son considerados ciudadanos versus seres que no son considerados ciudadanos, es decir, seres que presentan ciudadanías precarias, que eso es en la visión de Berenice Bento, lo que nosotros encontramos con personas en situación de calle, es decir, personas que obtienen el reconocimiento de ciudadanía únicamente a cuentagotas, que son considerados ciudadanos de segunda clase propiamente, o inclusive, como Giorgio Agamben lo menciona, trayendo la figura del derecho arcaico romano del Homo Sacer, son esas figuras que son segregadas del núcleo social, que son distanciadas, que son temidas y que son dejadas precisamente hacia el aislamiento, producto de el conjunto de elementos que alimenta su existencia, pensando, repito, en los mediadores sociales de diferencia, como lo son los anteriores que mencioné. Y ahora, lo que nos tenemos que cuestionar cuando hablamos de personas en situación de calle es precisamente sobre la diversidad de personas que vamos a encontrar ahí. Pero bueno, al final, eso no es más que una respuesta a lo que es casi natural al ser humano, la diversidad propiamente, quienes no somos diversos propiamente. Pero los cuestionamientos deberían de orientarse hacia hacia la solución de otras preguntas como el ¿qué hacemos nosotros para lidiar con la diferencia propiamente como sociedad? ¿Y qué hacemos en el caso de nosotros que nos encontramos en la academia, en la universidad? ¿Qué hacemos nosotros para disminuir esas distancias sociales construidas entre personas como las que habitan las calles y personas como las que estamos con un techo propiamente? ¿Qué hemos hecho históricamente? De qué forma nosotros lidiamos con la diferencia si no es con la propia indiferencia? ¿Cómo hacemos para incidir en las prácticas de toma de decisiones para que, repito, el reconocimiento no solamente del derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho al trabajo sean materializados, sino también el principio fundamental del derecho a la ciudadanía propiamente? Nosotros desde el área de salud muchas veces abordamos el tema de cuidado en salud y el autocuidado como uno de estos ejes, pero muchas veces el cuestionamiento tiene que trascender a esa simple pregunta y entender qué tipo de cuidado es el que estamos nosotros diseñando cuando hablamos de un cuidado en salud de forma integral. ¿Será que la integralidad de este cuidado también alcanza la diferencia y las eh, formas diversas de conformación y de existencia que tenemos como seres humanos? Eso es parte de las interrogantes que tenemos que hacernos. Y es que también cuando exploramos la realidad, nos damos cuenta que poco hemos avanzado, no solo en el reconocimiento de la existencia de personas en situación de calle, de sus realidades, de sus vivencias, de sus necesidades, sino también poco hemos avanzado en el reconocimiento de estas personas como seres humanos en términos generales. Poco hemos avanzado inclusive en la integración de estas personas dentro de las dinámicas sociales de nuestros países. Les traigo acá un titular de una revista dominical en un periódico de amplia circulación en Costa Rica. De hecho, que es uno de los periódicos más consumidos en términos de medio de comunicación, que en uno de sus titulares, cuando hacía referencia a una de las estrategias de reducción de daños para eh, atender las necesidades básicas de las personas en situación de calle eh, a través del ofrecimiento de alimentación, de baño y de corte de cabello, colocó el siguiente titular: limpiar la inmundicia a cielo abierto. Y menciona que propiamente estaban ofreciendo estos servicios en donde se bañaron
las personas secaron sus cobijas y tomaron un descanso del hollín y del hedor. Y como les digo, el titular es significativamente impactante al mencionar que eh, se limpia la inmundicia a partir del momento que nosotros estamos brindando estrategias y acciones de baño a un grupo poblacional, como es la persona en situación de calle. Y es que la palabra inmundicia ya por sí solo debería de llamarnos la atención en términos generales, pero más aún cuando se hace referencia a un grupo de personas, a un grupo de seres humanos. Y como les digo anteriormente, lo que hemos identificado a través de las diferentes investigaciones en las Américas es que el estigma social contra estas personas continúa vigente y pocos avances o tímidos hemos tenido en la reconceptualización del reconocimiento de los derechos de estas personas. Inclusive no los estamos considerando seres humanos integrados a una sociedad propiamente. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de leer este reportaje, se van a dar cuenta inclusive que la estrategia de higienización de la ciudad pasa precisamente a través de una estrategia de higienización de las personas en situación de calle. Habla inclusive de una posibilidad de brindarle una mejor cara a la ciudad a través del darles un baño a las personas en situación de calle, a través de acciones que pueden ser consideradas más asistencialistas que resolutivas eh, propiamente, dado que este conjunto de acciones lo que busca es, de alguna manera, sí, brindar una atención a necesidades básicas, pero no se trabaja sobre la problemática de fondo o el conjunto de factores que están asociados a la vida en la calle. Y aquí también Mafalda nos recuerda muchísimo lo que anteriormente el titular y el reportaje nos estaba colocando, ¿verdad? Muchas veces lo que se busca con la higienización de estas personas es la higienización de la ciudad o inclusive relegarlos a ciertos lugares o ciertos grupos o espacios específicos con tal de no tenerlos presentes en las grandes ciudades o que de alguna manera estas personas puedan llegar a estar escondidas. El tema de fondo que puede estar asociado, como les digo, a factores de pobreza extrema, de desempleo, de baja alfabetización, de las migraciones forzadas, de las discapacidades, entre otros, no se está trabajando con el interés y con la posibilidad de incidencia significativa como se debería de trabajar y muy por lo contrario, muchas veces no solamente las organizaciones no gubernamentales, sino también el mismo Estado dirige esfuerzos a actividades y acciones que están vinculadas a esta subsanación muy temporal y muy dirigida de algunas de las necesidades de estas personas. Como les digo, el fenómeno de callejización, al ser un fenómeno multidimensional y al ser un fenómeno complejo, no podríamos hablar de causas asociadas al sinhogarismo, sino más bien de factores vinculados o factores asociados a la vida en la calle. Y dentro de ellas sí, pese a saber que no todas las personas son consumidoras de sustancias psicoactivas y de drogas, sabemos que muchas de las personas en América Latina eh, llegan a las calles producto del consumo de drogas propiamente, sin hacer una distinción entre drogas leves y drogas pesadas. De hecho que, por lo menos en Costa Rica, tenemos la realidad que la droga más consumida por las personas en situación de calle es precisamente el alcohol, que es una droga lícita. Y como les digo, esta realidad puede llegar a ser verdadera en otros espacios de América Latina. En este momento yo me encuentro en Brasil realizando una investigación y lo que hemos visto también es que en algunos estados propiamente que tienen altos índices de personas en situación de calle, el consumo de sustancias psicoactivas es uno de los factores más fuertes asociados a la vida en la calle.
Y muchos de ellos, dependiendo también de la localización y del estado en el que estén viviendo las personas, podemos encontrar, sí, drogas lícitas asociadas a esa vida en la calle o drogas ilícitas como lo es el crack propiamente. O inclusive en Estados Unidos, en este momento, ustedes saben que la costa principalmente oeste de Estados Unidos está sufriendo un repunte en el número de muertes vinculadas al consumo del fentanilo entre personas en situación de calle y muchas veces también se ha asociado que es el fentanilo la puerta de entrada para la vida en la calle. Como les digo, entonces, parte de los factores asociados a la vida en la calle y al sinhogarismo, sin ser todas las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, es el consumo de alguna droga. Después tenemos la violencia en todas sus formas y en todas sus exposiciones, la exposición a la violencia, una violencia estructural, una violencia patrimonial, principalmente ayuda a que las personas vayan a la calle al ser despojadas precisamente de todos sus recursos, exposiciones a las diferentes tipificaciones de violencias, que no son solamente la física o la psicológica, emocional o sexual, sino también el abandono, la negligencia, principalmente conducen a las personas a estar en la calle. Además de la misma pobreza extrema, el desempleo que mencionábamos anteriormente, en este momento también hemos identificado que el abandono familiar y específicamente la exclusión de algunas poblaciones, en particular la población que se autoidentifica dentro de este espectro amplio de población de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, el movimiento político travestí aquí en América Latina, entre otros, sufren mayores probabilidades inclusive de asumir la calle como un hogar propiamente. Además, tenemos el padecer discapacidades y principalmente después de la pandemia causada por la COVID-19, las enfermedades mentales con especificidad en algunas de ellas se han asociado como factor vinculado a la llegada en las calles de las personas. Pero las discapacidades en términos generales también han sido uno de estos factores, discapacidades físicas principalmente, que eso aumenta las probabilidades de no encontrar un empleo, de no ser contratados para ejercer un empleo digno, un empleo formal y consecuentemente los forza a estar en la calle. Y también otro de los elementos que se exponenció con la pandemia se vinculó o se vincula también con las migraciones forzadas. Los flujos migratorios importantes que estamos viviendo en el mundo eh, hacen con que sea uno de los factores más exponenciales de la vida en la calle y que las personas durante ese proceso y dentro de ese flujo de migración se vean forzadas a apropiarse del espacio calle para realizar sus vivencias. Muchas veces esos flujos migratorios, como bien sabemos, se hacen no solamente de forma individual, sino más bien de forma familiar, comprometiendo entonces a la estructura familiar en todos sus niveles, comprometiendo a diferentes actores y principalmente a niñas, niños y adolescentes dentro de este proceso de callejización y comprometiendo también a personas de edad avanzada al proceso de callejización. Y aquí hay otro elemento, aunado a esto último que estoy mencionando, de los factores asociados a la calle, que está relacionado con la edad y principalmente personas adultas mayores que han sido expuestas a una violencia patrimonial o que tienen dificultad para desempeñar un trabajo o un empleo, eh, se apropian también de las calles como un espacio para realizar las actividades. Y no podemos perder de vista que realmente cuando nosotros hablamos de personas en situación de calle, no, no debemos omitir que existen significados atribuidos al espacio calle.
Y muchos de esos significados atribuidos al espacio calle son construidos a partir de sus propias historias de vida, a partir de sus experiencias, y que si bien es cierto, podríamos pensar que muchos de ellos están asociados a una sensación de libertad y de no cumplimiento de horarios, el temor que sufren estas personas, incluso viviendo en la calle por mucho tiempo, es significativo. A través de las investigaciones que he realizado, me he dado cuenta que pese a usted tener más de 10 años viviendo en la calle, el dormir en la noche en la calle no deja de ser una sensación de exposición superlativa a un temor indescriptible, a un miedo, a esa sensación inclusive de incertidumbre, de no saber si voy a amanecer vivo o si por lo contrario esa va a ser mi última noche. De hecho, que uno de los relatos con los que tuve la oportunidad de compartir, con una de las personas con las que tuve la oportunidad de compartir, me decía que la muerte era el compañero de todas las noches de cada una y de cada uno de ellos. No solamente por las condiciones tan adversas que ellos se enfrentan viviendo en la calle, durmiendo en cartones, sino también porque el espacio en la noche se vuelve mucho más hostil. Muchos de ellos, no todos, pero una parte, al estar bajo el consumo de sustancias psicoactivas, se vuelven mucho más violentas. Hay luchas también territoriales dentro de la misma calle que hacen con que, pese a, repito, atribuirle un significado en algunos momentos dicotómico de libertad a la calle, también en contramano se le ofrece ese otro significado del temor, del miedo y de la misma muerte. Y como les digo, también el temor ha sido una de las marcas registradas y de los miedos, han sido de las marcas registradas que las personas en situación de calle viven históricamente. Principalmente tienen miedo a estar en la calle, pero también tienen miedo de devolverse a otros espacios de socialización ofrecidos por algunos estados y naciones, como lo son los albergues, los centros dormitorios o los centros de convivencia. Tienen miedo a la discriminación, sienten miedo al rechazo. Sienten miedo de no ser incluidos, y eso es producto de las diferentes exposiciones a violencias y situaciones de segregación que sufrieron a lo largo de los años en sus propias historias de vida. Y por eso es fundamental, repito, que cuando nosotros estemos hablando de personas en situación de calle, no solamente pensemos en los seres humanos detrás de esos cuerpos, sino también en los significados que son otorgados a las diferentes experiencias que ellas y que ellos viven diariamente. Y dentro de ellos, el entender profundamente y genuinamente los significados otorgados a la calle y los temores que pueden estar asociados a un espacio externo a la calle, es importante que los consideremos. También no podemos olvidar que cuando nosotros hablamos de materialización de derechos humanos o reconocimiento de los derechos humanos propiamente, y al reconocer a los seres humanos y a los seres en situación de calle en el centro de sus necesidades, y también en la resolución de esas necesidades basadas precisamente en cada una de las experiencias, los elementos de justicia social tienen que estar ahí presentes. Los elementos de reducción de las vulnerabilidades, de los daños y de los riesgos tienen que estar presentes. Lo que hemos visto es que muchas de las políticas generales de atención al sinhogarismo y principalmente de atención al fenómeno de las drogas, eh, se caracterizan por presentar serias deficiencias, pero no solo deficiencias, sino también contradicciones en la garantía de la protección de los derechos humanos, y entenderlo esto como una situación de salud pública y no de seguridad pública propiamente. Repito, muchos de los imaginarios se construyen en torno a miedos, a temores infundados,
en contra de las personas en situación de calle y lo que esto significa para la seguridad ciudadana propiamente y no se entiende dentro de la perspectiva de salud colectiva cómo debería de entenderse. Y no se entienden tampoco que debemos incidir definitivamente en cada uno de los factores asociados estructurales, condicionantes de las vidas de estas personas si queremos alcanzar un, una visión mucho más integral de cuidado hacia las necesidades de estas personas. Y lo que hemos visto también es que existe una escasa mención sobre la garantía del derecho a la salud de las personas en situación de calle y de las personas que son consumidores de sustancias psicoactivas. Muy por lo contrario, vemos cada vez más medidas de control y represión de las vivencias y de las existencias de las personas en situación de calle por sobre políticas que estén dirigidas hacia la atención y el cuidado integral de las necesidades que tienen estas personas, hacia la concientización de la importancia de la inserción social y del acompañamiento por parte de las comunidades, de las familias y de las diferentes instituciones sociales. Además, es importante despenalizar la vida en la calle, así como el propio consumo de sustancias psicoactivas, porque en la medida que nosotros desestigmaticemos esto, vamos a reducir definitivamente la vulnerabilidad a la que son expuestas estas personas. Vamos a aumentar la oportunidad de acceso a diferentes programas de mediación laboral, de prevención y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, de intermediación y formación escolar, porque sabemos que muchas de estas personas inclusive no han tenido la oportunidad de continuar con sus procesos de formación educativo como deberían de haberlos tenido. En la medida que nosotros despenalicemos y desestigmaticemos a estas personas, vamos a aumentar definitivamente el abordaje oportuno para evitar mayores deterioros en la calidad de vida de ellas, de sus familias y de sus propias comunidades. Por lo tanto, el enfoque de reducción de riesgos y daños debería de centrarse en atender de forma integral a estos factores asociados a la vida del sinhogarismo. Además, brindarles entornos seguros, accesos a techos, accesos a espacios donde ellos puedan subsanar sus necesidades básicas de baño, alimentación, cambio de ropa, entre otros. Acceso a oficinas o espacios de inclusión o intermediación laboral, estrategias de escucha entre personas que sean pares propiamente o personas que puedan orientar el proceso de acompañamiento psicoemocional, centrarnos en las necesidades que tienen las personas, eliminar cualquier tipo de barrera de acceso a los servicios que actualmente existen desde una perspectiva interseccional con un abordaje definitivamente que tiene que incluir ese acogimiento con perspectiva de género y no solamente dentro de la perspectiva del binarismo del género, sino también dentro de la misma pluralidad que engloba el género y con redes intersectoriales. Aquí tomarnos de manos dadas los diferentes actores sociales, políticos, dentro de este proyecto de reducir los daños y reducir las barreras y distancias sociales construidas históricamente en contra de la población en situación de calle se torna fundamental. Con esto cierro mi intervención, agradeciéndoles profundamente la atención y quedo más bien atento a sus comentarios. Muchas gracias. Doctor Caravaca, le agradezco infinitamente su intervención, que nos cuente mucho del trabajo que ha venido haciendo y que yo sé que todavía queda mucho por hacer. De verdad que ha sido muy ilustrador y muy sugerente.
Vamos a pasar de inmediato a un tiempo de preguntas y respuestas. Yo como modero la actividad, pues voy a darme la prerrogativa de hacerte dos preguntas. Muy bien. Em, la Dejamos, primera es, perdón Jimmy, que interrumpa dime, para parar la grabación. perdón, claro.